Te presentaré los 5 errores financieros que podrían estar obstaculizando tu crecimiento económico. Estos son hábitos comunes que muchas personas pasan por alto, pero que tienen un impacto significativo en su situación financiera. Es fundamental entender estos errores para corregirlos y mejorar tu situación financiera a largo plazo. Además, te sorprenderá descubrir el cuarto paso y cómo puede estar afectando tus finanzas. Paso 1. Acostumbrarse a vivir con deudas malas. Imagina la sensación de tener una carga pesada sobre tus hombros cada mes, como si estuvieras arrastrando un lastre que te impide avanzar. Las deudas malas son como ese lastre, te mantienen atrapado en un ciclo constante de pagos e intereses, impidiéndote avanzar hacia tus metas financieras. Estas deudas pueden tomar muchas formas, desde préstamos para compras impulsivas hasta pagos mínimos de tarjetas de crédito. Y lo peor es que, a medida que pasa el tiempo, estas deudas pueden acumularse y convertirse en una carga aún mayor. ¿Pero por qué nos acostumbramos a vivir con estas deudas malas? A menudo, es porque no nos damos cuenta del impacto que tienen en nuestras finanzas a largo plazo. Tal vez nos dejamos llevar por la emoción de la compra en el momento, sin considerar las consecuencias financieras a largo plazo. O tal vez simplemente nos resignamos a vivir con deudas como si fueran una parte inevitable de la vida adulta. Sin embargo, el primer paso para superar este obstáculo es reconocer el problema y tomar medidas para abordarlo. Esto podría implicar una evaluación honesta de tus deudas actuales y desarrollar un plan para pagarlas. Podría significar renegociar los términos de tus préstamos para obtener mejores tasas de interés o buscar opciones de consolidación de deudas para simplificar tus pagos. También podría significar un cambio en tu mentalidad hacia el dinero y el consumo, priorizando las necesidades sobre los deseos y aprendiendo a vivir dentro de tus medios. Paso 2. No pagarse a uno mismo primero. El principio de pagarse primero es fundamental para construir una base financiera sólida y segura. Sin embargo, demasiadas personas ignoran este principio y se encuentran atrapadas en un ciclo constante de cheque a cheque, sin poder avanzar hacia sus metas financieras. No pagarse a uno mismo primero significa que estás dejando de lado tus propias necesidades financieras y priorizando los gastos inmediatos sobre tu futuro financiero. ¿Pero por qué nos resulta tan difícil pagarnos a nosotros mismos primero? A menudo, es porque nos enfrentamos a una serie de gastos y obligaciones financieras que parecen más urgentes o importantes. Podemos sentirnos obligados a pagar nuestras facturas mensuales, cubrir los gastos de nuestros seres queridos o mantener un cierto nivel de estilo de vida. Como resultado, nuestras propias necesidades financieras, como el ahorro para emergencias o la inversión para el futuro, quedan en un segundo plano. Sin embargo, al no pagarnos a nosotros mismos primero, estamos perdiendo una oportunidad invaluable para construir riqueza y seguridad financiera a largo plazo. Al hacerlo, estamos perpetuando un ciclo de dependencia financiera y limitando nuestro potencial para alcanzar nuestras metas financieras. Por lo tanto, es crucial cambiar nuestra mentalidad hacia el dinero y reconocer la importancia de priorizar nuestras propias necesidades financieras. Solución potencial. La solución a este obstáculo es simple pero poderosa: cambiar nuestra mentalidad hacia el dinero y hacer de nuestra seguridad financiera una prioridad. Esto significa automatizar nuestros ahorros y pagarnos primero antes de cubrir cualquier otro gasto. Podría implicar establecer un fondo de emergencia para cubrir gastos inesperados y protegernos contra contratiempos financieros. También podría significar invertir regularmente en un plan de jubilación para asegurar nuestro futuro financiero a largo plazo. Al hacerlo, estamos construyendo una base financiera sólida y segura que nos permitirá alcanzar nuestras metas financieras y vivir la vida que deseamos. Paso 3. No calcular tus ingresos y gastos mensuales. La falta de un presupuesto claro puede llevarte a una montaña rusa financiera, donde te encuentras constantemente luchando para llegar a fin de mes y nunca pareces tener suficiente para cubrir tus necesidades básicas. Sin un presupuesto detallado que te muestre exactamente cuánto estás ganando y gastando cada mes, es fácil caer en la trampa de gastar más de lo que ganas y acumular deudas en el proceso. ¿Pero por qué nos resulta tan difícil calcular nuestros ingresos y gastos mensuales? A menudo, es porque no nos tomamos el tiempo para hacerlo o simplemente no sabemos por dónde empezar.
Podemos sentirnos abrumados por la idea de hacer un seguimiento detallado de nuestros gastos y preocupados por lo que podríamos descubrir. O tal vez simplemente no entendemos la importancia de hacer un presupuesto y creemos que podemos manejar nuestras finanzas sin él. Sin embargo, la verdad es que un presupuesto claro y detallado es fundamental para tomar el control de nuestras finanzas y alcanzar nuestras metas financieras. Al calcular nuestros ingresos y gastos mensuales, podemos identificar áreas donde podemos reducir gastos innecesarios, priorizar nuestras necesidades financieras y crear un plan realista para administrar nuestro dinero de manera efectiva. Solución potencial. La solución a este obstáculo es simple pero poderosa: hacer un seguimiento detallado de nuestros ingresos y gastos mensuales y crear un presupuesto claro y detallado que nos muestre exactamente dónde va nuestro dinero cada mes. Esto podría implicar mantener registros detallados de todos nuestros gastos e ingresos, ya sea utilizando una hoja de cálculo, una aplicación de presupuesto o simplemente un cuaderno y lápiz. Al hacerlo, podemos identificar áreas donde podemos reducir gastos innecesarios y priorizar nuestras necesidades financieras para alcanzar nuestras metas financieras a largo plazo. Paso 4. No educarse en finanzas. La falta de educación financiera puede ser un obstáculo importante en el camino hacia el éxito financiero, ya que puede llevarte a tomar decisiones financieras poco informadas que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Sin una comprensión sólida de conceptos financieros básicos como presupuestos, ahorros, inversiones y deudas, es fácil caer en trampas financieras y tomar decisiones impulsivas que pueden perjudicar tu salud financiera. Pero ¿por qué nos resulta tan difícil educarnos en finanzas? A menudo, es porque no nos damos cuenta de la importancia de la educación financiera o simplemente no sabemos por dónde empezar. Podemos sentirnos abrumados por la cantidad de información disponible sobre el tema o preocupados por no entender los conceptos financieros básicos. O tal vez simplemente no creemos que la educación financiera sea relevante para nuestras vidas y no nos tomamos el tiempo para aprender al respecto. Sin embargo, la verdad es que la educación financiera es fundamental para tomar decisiones financieras informadas y desarrollar un plan financiero sólido que nos ayude a alcanzar nuestras metas financieras a largo plazo. Al educarnos en finanzas, podemos aprender a administrar nuestro dinero de manera efectiva, evitar trampas financieras y tomar decisiones financieras informadas que nos ayuden a construir riqueza y seguridad financiera a largo plazo. Solución potencial. La solución a este obstáculo es simple pero poderosa: educarnos en finanzas y aprender los conceptos financieros básicos que necesitamos saber para tomar decisiones financieras informadas. Esto podría implicar leer libros sobre finanzas personales, asistir a seminarios, tomar cursos en línea o buscar la orientación de un asesor financiero certificado. Al hacerlo, podemos adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para administrar nuestro dinero de manera efectiva y alcanzar nuestras metas financieras a largo plazo. Paso 5. Pagar demasiados impuestos. Pagar impuestos es una realidad inevitable de la vida, pero pagar más de lo necesario puede ser un desperdicio de recursos que podrían estar siendo utilizados para construir nuestro futuro financiero. Sin una comprensión sólida de las leyes fiscales y las oportunidades de ahorro fiscal disponibles, es fácil terminar pagando más impuestos de lo necesario y perder la oportunidad de maximizar nuestros ahorros y aumentar nuestro patrimonio neto. ¿Pero por qué nos resulta tan difícil pagar la cantidad adecuada de impuestos? A menudo, es porque no entendemos completamente cómo funcionan las leyes fiscales o simplemente no sabemos cómo aprovechar las oportunidades de ahorro fiscal disponibles para nosotros. Podemos sentirnos abrumados por la cantidad de información disponible sobre el tema o preocupados por cometer errores en nuestra declaración de impuestos. O tal vez simplemente no creemos que sea posible pagar menos impuestos de lo que estamos pagando actualmente y no nos tomamos el tiempo para investigar nuestras opciones. Sin embargo, la verdad es que pagar demasiados impuestos puede tener un impacto significativo en nuestras finanzas a largo plazo y limitar nuestro potencial para construir riqueza y seguridad financiera. Al educarnos sobre las leyes fiscales y aprovechar todas las oportunidades de ahorro fiscal disponibles para nosotros, podemos minimizar nuestra carga tributaria y maximizar nuestros ahorros, ayudándonos a construir un futuro financiero sólido y seguro. Solución potencial.
La solución a este obstáculo es simple pero poderosa: educarnos sobre las leyes fiscales y aprovechar todas las oportunidades de ahorro fiscal disponibles para nosotros. Esto podría implicar consultar con un profesional de impuestos, mantener registros detallados de nuestros ingresos y gastos, y aprovechar todas las deducciones y créditos fiscales para los que calificamos. Al hacerlo, podemos minimizar nuestra carga tributaria y maximizar nuestros ahorros, ayudándonos a construir un futuro financiero sólido y seguro. En conclusión, estos errores comunes pueden mantenernos atrapados en un ciclo de dificultades financieras y obstaculizar nuestro progreso hacia la estabilidad económica. Sin embargo, al identificarlos y tomar medidas para superarlos, podemos comenzar a mejorar nuestra situación financiera y avanzar hacia una vida más próspera y segura. Si te has identificado con alguno de estos errores y estás buscando formas de mejorar tu situación financiera, te invito a ver nuestro próximo video. En él, te proporcionaremos aún más consejos y estrategias para superar estos obstáculos y construir un futuro financiero sólido y prometedor. No te pierdas esta oportunidad de aprender y crecer en tu viaje hacia la libertad financiera.